Se lo comentaba el viernes pasado, la normalización de la violencia en México ha alcanzado, por desgracia, a los menores de edad. Y esto lo digo por una muy impresionante fotografía tomada por la fotoperiodista Flor Castañeda del Sol de Zacatecas en la llamada Plaza Bicentenario de la capital de ese estado. Ahí se ve a una niña caminando sobre el piso ensangrentado mientras un pequeño niño barre la sangre con una escoba, y frente a ellos, sobre un barandal, otros dos menores observan la escena donde horas antes un hombre y una mujer fueron ejecutados a tiros a plena luz del día. Ahí estamos viendo la imagen, lo comento para quienes nos siguen por televisión, una imagen que pues dice muchísimo. Y quisimos platicar al respecto sobre el contexto y pues la decisión de tomar una fotografía que sintetiza el clima de violencia que estamos viviendo en México. Le agradezco mucho a Flor Castañeda, fotoperiodista del Sol de Zacatecas, que me tome la llamada. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Gracias, Pascal. Gracias por la invitación para tu programa. Bueno, cuéntanos un poco cómo sucedió esto. Ya decía yo que ahí habían matado a dos personas, pero ¿qué fue lo que pasó después y en qué momento decidiste tomar esta muy poderosa imagen? Pues fue una mañana bastante agitada por dos motivos, por este hecho delictivo y también porque en ese momento había un evento en el centro histórico, en el Teatro Calderón concretamente, en donde se encontraba el gobernador del estado, David Monreal Ávila, y el subsecretario de Educación a nivel federal. Era un evento relacionado con la reforma educativa en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo me encontraba en ese evento, estaba haciendo la cobertura de ese evento, cuando a mí me empiezan a llegar por mensajes de WhatsApp, oye, parece que está pasando algo en Plaza Bicentenario, que queda como unos mm, poco más de 500 metros de donde yo estaba, en el mismo centro histórico de la ciudad. Es el punto más transitado de la ciudad. Cerca de 300 personas pasan por ese lugar en un minuto, por esa parte donde ocurrió esto, ya que es la zona de encuentro entre la zona conurbada de Zacatecas, la capital del estado, y Guadalupe, que es otro municipio que está prácticamente apegado a lo que es la capital de Zacatecas. Entonces yo no me puedo mover inmediatamente a hacer la cobertura, a tratar de tomar algunas, de hacer algunas fotografías. Y lo que sucede ahí es que yo me espero, yo me tengo que esperar, también por indicaciones de mi medio me dicen, me piden que me espere. Yo termino la cobertura de mi evento cerca de la pasada la 1 de la tarde, y yo pues sí tenía esa intención de ir de todas maneras, aunque ya hubiera pasado la parte fuerte, por así decirlo, de esta terrible tragedia. Entonces yo me dirijo a la Plaza Bicentenario, eran más o menos la 1:30, más o menos, eh, cuando ya empecé a ver el flujo de gente muy normal. Como te menciono, Pascal, es una zona muy transitada, hay comercios establecidos y ambulantes, hay paradas de autobús justo enfrente, es una zona muy, muy movida. El bulevar metropolitano pasa enfrente de donde ocurrió esto. Y pues mi primera impresión fue esa, hay mucha gente, y ya al momento de avanzar y llegar a esta parte donde ocurrió este hecho, Uh -huh. pues ya me doy cuenta de que no había ningún tipo de acordonamiento. Eso te iba a preguntar, ¿no había las famosas cintas amarillas que luego pone la No, policía para resguardar la escena del crimen? Porque no, supongo no, que no. pues algún tipo de trabajo pericial se tiene que hacer ahí donde mataron a dos personas, ¿no? Sí, de hecho, sí, se tiene que hacer una limpieza, tome el tiempo que tome, mientras se hace esa limpieza de la escena, se tiene que mantener el acordonamiento, pero el acordonamiento existió cuando estaban ahí Los los cuerpos. cuerpos, Uh -huh. los cadáveres de esta mujer y este hombre que fueron asesinados. Pero ya cuando yo llegué, ya no había ningún tipo de cinta, Uh -huh. ni del lado, bueno, desde los dos puntos de acceso hacia donde habían quedado los cuerpos. ¿Cuánto había Entonces, pasado, Flor, de que habían había... pasado 2 horas y media, 2 horas y media? Uh -huh. 2 horas y media. Y te lo menciono porque ha habido incluso medios nacionales que han usado mis imágenes y han comentado que esta fotografía la hice 24 horas después. Ajá. Y esta fotografía yo la hice entre 1:30
y 2 de la tarde. Sí. Entonces yo estaba un poco pues viendo la escena y estaban ahí un par de compañeros de medios que no son fotógrafos ni camarógrafos, pero que estaban ahí. Y empiezo yo a ver primero a una señora con una tina y con un bote de cloro y una escoba barriendo. Y le pregunto a mis compañeros, ¿es en serio que están limpiando ellos la sangre? Y me dicen, sí, ya tienen rato que Cuando empezaron. dices ella, esa señora, ¿a qué se dedicaba? Esa señora es una comerciante ambulante que vende cocos y bebidas, pues sí, cocos, agua de coco y vasos con Sí. fruta, justo en el lugar en donde cayó el cuerpo del hombre. Oh. Ella ahí en la esquina tiene su puesto, su carro que mueve y quita todas las mañanas. Entonces, en ese momento ya lo había quitado, obviamente, para hacer la limpieza. Eran 3 mujeres las que estaban haciendo esta limpieza. Justo enfrente de donde cayeron los cuerpos ¿Y hay ninguna una autoridad? fuente. No había ninguna autoridad, no había ningún perito, no había ningún Caray. policía, no había nada. Sí. Cabe destacar que hace años, justo en Plaza Bicentenario, instalaron un pequeño módulo policial. Sí. Y eso fue hace como unos 3 años, más o menos. Y no había tampoco nadie por ahí, como haciendo un rondín para un poco mantener la zona más resguardada. Sí, Flor, perdóname, no quisiera que se terminara el tiempo sin preguntarte, pues, ¿cuál era la reacción de los niños que estaban jugando ahí, que estaban caminando, pasando por ahí? Punto número 1, Pascal, los niños no estaban jugando, Ajá, porque eso se ha visto y se ha malinterpretado a raíz de la imagen. La señora que estaba haciendo la limpieza, ella dejó la escoba recargada en la jardinera. de acuerdo. El niño, que es hijo de una de las mujeres que trabajan como comerciantes porque no pueden dejarlos en casa, los niños las acompañan a su Ujú. trabajo, el niño vio la escoba recargada, la tomó y empezó a barrer, Ayudar a la pero mamá. jugando, dentro de su inocencia. Ujú. La mamá, al ver esto, le empieza a gritar al niño, oye, mi hijo, deja la escoba ahí, no se arrimen ahí, todavía no acabamos. Mm. Y la niña que está en primer plano corriendo, ella corrió, pero para quitarle la escoba al niño y Ah. quitarlo del lugar. Bueno, Te voy a es también, importante que nos lo digas. Ujú. sí, y hay una aclaración. Estas fotos, te digo, las tomé 2 horas y media después. Ujú. Un poco después de donde está la niña, ahí estaba el coágulo de sangre donde cayó la mujer. Sí. Entonces, esa sangre, esa mezcla de agua con sangre que se ve por las que va caminando la niña, es solo la sangre de una de las personas, Claro. del hombre que cayó. Sí. El coágulo tal cual estaba junto a la jardinera y mucha gente no se percataba. Más allá de una normalización, es que siento que la crítica es que no se manejó la escena del crimen como se debería. Sí, no, yo creo que Y eso queda clarísimo. Queda queda muy clarísimo evidente. y pues En- pues no hicieron su trabajo, un trabajo que tenían ¿no? que haber hecho, de reponer el lugar tal como estaba antes de este Exactamente. asesinato doble. Pues Flor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, creo que nos has dado pues buen contexto de esta fotografía. Yo quiero insistir en que es una fotografía muy poderosa. Que pues pues nos dice cuál es el entorno que está, el entorno de violencia que está ocurriendo en muchas ciudades del país, en concreto en este caso de Zacatecas. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias, Pascal. Pues bueno, nada más, me han preguntado, sí, nada más como último comentario, que cómo hice para hacer la foto. Y pues no piensas en hacer la foto, simplemente es algo que sientes y que si no fuese por esta imagen no tendríamos el contexto más inmediato Correcto, de cómo está la es situación correcto. en el país. Bueno, pues una periodista haciendo su trabajo. Muchas gracias, Flor. Muy amable. Gracias a ti, Pascal.